Querida comunidad, muy buenas tardes. Vamos a hacer nuestro ratito de oración juntos. En este día el Evangelio que vamos a leer es un pasaje del capítulo 19 de San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Después de la frustrada vocación del joven rico que escuchamos ayer, parece que Jesús se queda pensando en esa situación y entonces propone esta imagen. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Para mostrar esta dificultad que tienen los ricos en el Evangelio, que yo sintetizaría diciendo que son quienes tienen confianza y seguridad en sus propias riquezas, y entonces les cuesta confiar en Dios, y dificultad para ser generosos, para ver las necesidades ajenas. Esto desgraciadamente se constata fácilmente. Cuánta riqueza en muy pocas manos y cuánta gente muy pobre, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero los discípulos se sorprenden y entonces también creo percibir ahí un llamado para nosotros. Los discípulos ya habían dejado todo para seguir a Jesús. Sin embargo, les parece difícil. ¿Quién podrá salvarse? Seguramente entendieron que no se trata solamente de un desprendimiento de las cosas materiales, sino de un desprendimiento mucho más profundo, en todo caso de la propia vida. El desprendimiento de las cosas materiales puede ser efecto de un desprendimiento mayor, que es el de no confiar en las propias riquezas para confiar más en Dios. Sabemos que hay gente que endiosa el dinero, al punto que ofrecen muchos esfuerzos, muchos sacrificios para tener dinero, que serían menos graves si fueran solo los sacrificios propios, pero sacrificios humanos como se ofrecían antes a los dioses, sacrificios humanos que tienen que ver con gente que padece por su egoísmo, por su dificultad para compartir. De todas maneras, también los discípulos tienen que entender que todavía parecen como querer negociar, ¿no?, sobre todo por la pregunta de Pedro: bueno, nosotros dejamos todo, a nosotros ¿qué nos va a tocar? Que no se trata el desprendimiento de un precio a pagar para poder alcanzar el reino. En todo caso, el desprendimiento es una consecuencia de haber descubierto la grandeza del don de Dios. Viene después. Primero uno recibe y reconoce todo lo que recibe, y entonces después puede desprenderse de esas cosas, básicamente para poder compartirlas. San Francisco decía: la pobreza no conduce al amor, es el amor el que conduce a la pobreza. Y de todas maneras, a pesar de que no hay que esperar un pago de parte de Dios, así como tampoco Él espera que le paguemos nada, de todas maneras Jesús le responde a Pedro y con una respuesta que sin duda nos tiene que alegrar a todos. El premio o lo que se va a alcanzar a partir de esta entrega es la vida eterna.
que ya no es poco. Sin embargo, Jesús además agrega que esta entrega de la propia vida, esta capacidad de depender de Dios y de tener abiertos los ojos a las necesidades ajenas, ya nos da la felicidad hoy, con esa imagen de van a recibir el 100 por 1. Muchas veces lo dije, seguramente algunos estarán cansados de escucharlo, pero en un mundo en el que los hombres buscan permanentemente su propia felicidad y lo que les va a hacer bien, y cuanto más duradero sea mejor, nosotros tenemos el secreto del Evangelio. Ponernos en las manos de Dios y estar atentos a las necesidades de los demás. En este sentido, a lo mejor caben las palabras de Jesús. Los que hoy el mundo considera primeros, tal vez terminen siendo los últimos, y los últimos, los más olvidados, los menos llamativos, los menos exitosos, si se quiere usar esta expresión, por ahí terminen siendo los primeros. Pidámosle este regalo a Dios, experimentar muy profundamente la riqueza de los dones que hemos recibido de Él, empezando por la propia vida, las capacidades, los afectos. De paso, agradecer también que Él nos ha permitido tener un hogar, comida, abrigo, etcétera, tantas cosas que a mucha gente le faltan, salud también. Reconociendo todo esto, dándole gracias profundamente de corazón a Dios, que Él vaya haciendo que nuestro corazón sea también cada vez más generoso y atento a las necesidades de otros. Que los acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.